Entonces, nada más déjame hacer la conexión. Y te parece, damos un par de minutos para que la gente termine de unirse. Sí, sí, adelante. Listo, Carlos, podemos iniciar. Tenemos poquita gente en Zoom. Bueno, más bien están ahorita todos en Facebook. Darle las gracias por acompañarnos a la sesión del día de hoy, que se llama Los primeros pasos hacia la construcción de tu futuro, con el doctor Carlos Avendaño, del Colegio de Ingenieros Petroleros de México, que nos acompaña por primera vez en esta tercera edición de charlas expertas que organizamos desde el subcomité social de la METSI, con el apoyo de los organismos energéticos de los estados de Tamaulipas, Tabasco, Veracruz y Campeche. Bueno, antes de ceder la palabra a Carlos, les voy a compartir un poquito de quién es el ponente que tenemos el día de hoy. El doctor Carlos Alberto Avendaño es ingeniero petrolero certificado, es maestro en ingeniería petrolera y doctor en ingeniería petrolera por la UNAM. Él inició su carrera profesional como consultor independiente de ingeniería de producción para diversos proyectos de aprovechamiento de gas en campos petroleros de México en el Colegio de Ingenieros Petroleros de México entre 2012 y 2014. Posteriormente, del 2014 a 2015, dentro de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, fungió como coordinador de la carrera de Ingeniería Petrolera y profesor de diversas materias del área de Ingeniería de Producción,
Fue instructor del curso propedéutico de ingreso a la maestría en Ingeniería en Exploración y Explotación de Recursos Naturales y consultor en proyectos relativos a la optimización de procesos, producción de aceites pesados y extrapesados. Ha dictado diversos cursos y conferencias para instituciones educativas y para el sector gubernamental de México. Ha dictado también conferencias internacionales en Malasia y Hungría relativos al aseguramiento de flujo. Es miembro honorario del Consejo General para el examen de certificación de ingenieros petroleros en el campo de la competencia profesional, producción, producción por el Instituto de Evaluación e Ingeniería Avanzada. También es editor del glosario de términos inglés-español que publicó el Colegio de Ingenieros Petroleros de México en el año 2020 y posee diversos artículos publicados a nivel nacional e internacional al respecto del transporte de hidrocarburos por ductos. Actualmente se desempeña como coordinador de innovación, desarrollo tecnológico y profesional en el Colegio de Ingenieros Petroleros de México y funge como profesor de asignatura de las cátedras de Sistemas Artificiales de Producción y de Comportamiento de Pozos Fluyentes en el Instituto Politécnico Nacional. A todos los que están conectados, ya sea por Facebook, los que se vayan a sumar por Zoom, queremos invitarlos a que si tienen algún comentario, alguna duda durante la charla, por favor, compartan sus preguntas, ya sea bueno, en el chat en Facebook, aquí en Zoom, en la bandeja de entrada, de chat, perdón, o de Q&A, para poder compartirlas con Carlos y que nos apoye a resolver. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco la participación que tienen todos ustedes. Y bueno, pues la idea fundamental es entablar una charla, justamente como lo dicen los títulos de esta serie de pláticas, de conferencias, al respecto de algunas cuestiones importantes de la cadena de valor, ¿no? En esta ocasión yo quisiera abordar un tema que a mí me parece fundamental sobre lo que se debe de, bueno, no se debe, pero algunos consejos sí sobre cuál es la forma en la cual nosotros nos podemos desarrollar como ingenieros petroleros al egresar justamente en la situación actual que nosotros tenemos como ingenieros petroleros en la industria, ¿no? Bueno, pues para esto me voy a permitir comentar un poquito de la agenda que vamos a hablar el día de hoy sobre antecedentes, un poco del panorama actual, retos y oportunidades, propuestas y conclusiones que nosotros tenemos, ¿no? Para iniciar, en primer lugar, a mí me gustaría hablar sobre lo que es el tema de la matriz energética, retomando lo que es información del Energy Outlook de la compañía BP del 2019, en el cual, bueno, pues básicamente nos comenta al respecto de cuáles serían los temas de importancia en términos de qué es lo que finalmente se va a estar ocupando en los próximos años como combustible energético que nosotros vamos a requerir. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la parte de petróleo, tenemos lo que es la parte de gas, y vemos que la predicción para lo que es la parte del año 2030 y 2040 es que va a seguir teniendo un papel protagónico, tanto lo que es la parte del petróleo como el gas, dentro de lo que es la parte de la matriz energética, ¿no? Va a ir disminuyendo poco a poco la aportación de carbón y si nos damos cuenta, lo que es la parte de las energías renovables, las hídricas y lo que es la parte de la energía nuclear, pues va a ir teniendo una pequeña participación sin que esto signifique que nosotros vamos a dejar de depender completamente del petróleo, ¿no? Esto significa que las estrategias que están visualizando lo que es la parte de las empresas, sí es correcto que van a voltear a ver hacia lo que es la parte de las energías alternas, pero esto no necesariamente significa que van a dejar de ser compañías que explotan lo que es la parte del sector hidrocarburos, ¿no? Más bien están enfocadas justamente a lo que es la parte de la diversificación de la matriz energética rumbo hacia lo que es la parte de la transición, ¿no? Entonces, esta formación justamente de ingenieros implica que los caminos principales van a ir a moverse justamente hacia lo que es una construcción o una diversificación de lo que es la parte de la formación de los estudiantes. Hablando en términos de lo que es la creación de la carrera de ingeniería petrolera en México, me gustaría, bueno, pues señalar algunos sucesos que han ido ocurriendo a lo largo de los años, ¿no? Y para esto remontarnos a lo que es la parte del año de 1920, ¿no? En 1920, previo justamente a lo que es la parte de la expropiación petrolera, existía una diversidad de compañías, las cuales
en su momento no permitían la incorporación de personal mexicano, personal nacional a las empresas. ¿Por qué? Justamente porque comentaban que no existía la preparación adecuada por parte de lo que eran los prospectos o de los trabajadores. Sin embargo, no se daban todo lo que es las facilidades para poder desarrollarse de manera profesional y que puedan incorporarse a lo que es estas compañías. Para 1926, producto justamente de esta necesidad, en el Instituto Politécnico Nacional, previo a lo que fue el Instituto Politécnico Nacional, en la que es la Escuela Nacional de Constructores, se estableció la carrera de perforador de pozos petroleros. Fue una carrera técnica que en su momento duraba 2 años y que fue el preludio de muchas cuestiones que eventualmente se fueron formando, ¿no? Para 1927 se establece el primer curso de ingeniero civil petrolero en la Escuela Nacional de Ingenieros de la UNAM y ya para 1931 se comienzan a egresar los primeros ingenieros que ingresaron justamente a este programa, ¿no? Ya para 1938 viene lo que es la parte de la expropiación petrolera y zanja justamente un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque para esa fecha no existían más de 20 ingenieros de geociencias, es decir, todo lo que tiene que ver con geología, geofísica petrolera. Bueno, no se pensaba tanto en geofísica en ese momento, pero lo que es geología y lo que es petrolera, no existían más de 20 profesionistas que estuvieran formados, ¿no? Entonces, esto detona completamente la necesidad de requerir mayor cantidad de personal y entonces arranca para 1941 el programa de ingeniero civil en construcciones petroleras, que para 1946 cambiaría ya su nombre a ingeniero petrolero, esto en el Instituto Politécnico Nacional. De ahí pasamos al año de 1965 con la creación del Instituto Mexicano del Petróleo y requieren entonces la formación de otro tipo de perfiles profesionales para poder incorporarse a lo que es la parte del desarrollo y la investigación científica en México y crean entonces el programa de maestría en ingeniería petrolera en la UNAM. Producto de esos egresados que vienen del primer curso de maestría, se decide enviar un grupo nutrido de estos estudiantes recién egresados del programa de maestría para que vayan a estudiar al extranjero. A su regreso, entonces llegan a fundar el programa de doctorado en ingeniería petrolera en la UNAM y también como parte de estos programas de posgrado, se forma entonces el programa de maestría en administración y economía de los hidrocarburos en el Instituto Politécnico Nacional. De ahí podemos hablar que prácticamente desde la creación de lo que es la carrera, la licenciatura en ingeniería petrolera, por ahí del año de 1900, como comentamos anteriormente, 27, hasta lo que es la parte del año 2003, existió justamente únicamente 2 escuelas. Ya para lo que es la parte del año de 2004, ya se incorpora una escuela adicional y a partir de este momento se tiene una apertura completa hacia lo que es el número de instituciones educativas que conforman justamente el panorama nacional, ¿no? Llegando justamente hasta un número de 64, de acuerdo al último corte de la información que se tiene estadística. Aquí me gustaría justamente ver cómo es lo que es la parte de la producción que fue declinando lentamente justamente del pico máximo que se tuvo de 3,5 millones y fue descendiendo gradualmente este pico hasta, bueno, pues estabilizarnos en los niveles que tenemos actualmente, ¿no? De esto también, ¿qué es rescatable justamente, ¿no? Ver el pico de la matrícula completa que se llegó a tener en el año de 2016, llegando a un número aproximado de unos 15,000 estudiantes. Estos 15,000 estudiantes estaban repartidos en todos y cada uno de los programas que se tenían a lo largo y ancho de la República. Posteriormente, bueno, pues esto fue descendiendo en número y vamos a ver un poquito más adelante cuál es la razón de esta situación, ¿no? Bueno, de la distribución geográfica de las escuelas, tenemos 64 escuelas actualmente, de acuerdo al último corte que se hizo, vemos que la mayor densidad de estas escuelas se encuentran justamente en el estado de Veracruz y en lo que es la parte de la región de Tabasco, ¿no? La última incorporación fue justamente una universidad que se encuentra en lo que es la parte de San Cristóbal de las Casas en Chiapas y vemos justamente que en estados como lo que es Coahuila, Nuevo León, Yucatán, Campeche, Oaxaca, pues tenemos un número mucho menor de escuelas y en lo que es la parte de Hidalgo y el Distrito Federal, bueno, o la Ciudad de México, tenemos una menor cantidad todavía de instituciones educativas, ¿no? Ahora, ¿cómo se comportó esta matrícula, ahora sí ya en términos reales, de lo que fue durante todo este tiempo? Vemos entonces que
fue subiendo, fue incrementando hasta este pico que fue de 13,906, como comenté anteriormente, del año 2016. Pero aquí destaca algo bien importante, que en su momento las escuelas, o cada vez un número mayor de escuelas, si bien ha ido incrementándose el número de escuelas, no todas estas escuelas ya están aceptando alumnos de nuevo ingreso. Es este número justamente. A la fecha de las 64 escuelas, 60 que se tienen aproximadamente, tenemos 10 que ya no están aceptando nuevas admisiones, ¿no? Lo que significa, bueno, pues que hay un área de oportunidad interesante para ver entonces el comportamiento de por qué ha ido descendiendo justamente el tema de la matrícula, ¿no? Vemos entonces que existe un incremento sustantivo por ahí del año 2015-2016, tiene que ver con la parte del desarrollo de los yacimientos no convencionales, que en su momento tuvo un boom muy importante, y también con lo que es la parte de la reforma energética, que en su momento pues también motivó la incorporación de mayor número de estudiantes a estos programas, ¿no? Ahora, ¿cómo está distribuida la matrícula en términos de género, ¿no? El 30% de la matrícula completa está conformada por mujeres, mientras que el 70% restante está conformada por hombres, y este número es prácticamente extrapolable a todas las instituciones de educación superior, salvo por el Instituto Politécnico Nacional, que tiene un número aproximado de 50-50, ¿no? De ahí en fuera, toda la totalidad el resto de las universidades está manejando aproximadamente esta proporción de 70-30. Y bien, de este número o de este universo completo que nosotros estamos manejando, vemos que esta parte superior de la gráfica que estoy mostrando aquí, justamente habla de toda la matrícula total. Y aquí abajo estamos hablando de lo que es la parte del número de egresados y de lo que es la parte del número de titulados. ¿Qué quiere decir esta parte de la eficiencia terminal? Quiere decir entonces que aproximadamente el 20% de toda la matrícula completa concluyó todo lo que es la parte de los créditos. Y para términos de titulación, únicamente el 80%. O sea, estamos hablando que si de una matrícula aproximada de 10,000 personas tenemos, bueno, pues estamos hablando que solamente 2,000 concluyeron y aproximadamente 1,600 se titularon en su momento pico, digamos, que nosotros podamos llegar a tener, ¿no? Entonces, esto ya nos da un número mucho más real de lo que es la parte del número de egresados, ¿no? Y de cómo se ha ido comportando históricamente este desarrollo justamente del número de egresados que se están teniendo. Ahora, ¿esto cómo se contrasta respecto del observado en otros países? En la primera gráfica podemos observar diversas universidades de Texas que se han tenido principalmente, pero vemos que el incremento justamente de la matrícula pues, se desarrolló en 2015 y posteriormente viene entonces una baja, ¿no? Lo mismo ocurrió en lo que es la parte de Canadá, donde se incrementó de manera sustantiva las admisiones y posteriormente bajó. Entonces quiere decir que también lejos de los efectos nacionales o efectos propios particulares que nosotros hemos tenido, también podemos observar que este ha sido un comportamiento a nivel internacional también, ¿no? Y se puede justamente extrapolar. Por ejemplo, en el caso de Canadá, se observa que ha caído hasta en un 67% lo que es la parte de las admisiones o lo que es la parte de la matrícula, más bien que se han tenido en estas escuelas, ¿no? Producto justamente de que, bueno, pues de los cambios que ha ido teniendo la parte de la industria a nivel internacional, ¿no? Bueno, y aquí entonces vemos justamente cuál es la parte de los retos a futuro, ¿no? Estos retos a futuro se han ido construyendo en función de las entrevistas que hemos estado teniendo aquí en el colegio con lo que son compañías de servicios principalmente, que nos permiten ver qué es lo que se está requiriendo ahorita en términos de escuelas y en términos de capital humano, ¿no? Lo primero que nos están solicitando, que están solicitando estas instituciones, es que se enfoque lo que es la parte de la preparación de los estudiantes hacia proyectos de mayor complejidad, ¿no? ¿Esto para qué? Para que puedan también adaptar rápidamente el desarrollo de nuevas tecnologías, para que también comiencen a visualizar temas de transición energética dentro de sus programas educativos y que además puedan incorporar lo que son cuestiones económicas, geopolíticas, sociales y habilidades blandas, ¿no? Esto va a depender justamente de la actualización de los programas de estudio y de las colaboraciones que se puedan plantear con empresas petroleras y de tecnología
¿Para qué? Para fortalecer el proceso de capacitación de educación continua y a distancia. La pandemia nos dejó ver que era posible justamente llevar a cabo estos procesos de actualización docente y también de actualización de lo que es la parte de los estudiantes y de los recién egresados y de los profesionales. Entonces, esto también abre un abanico mucho más complejo de que es posible justamente continuar con el proceso de educación continua que nosotros pudiéramos llegar a tener visualizados en este tiempo, ¿no? Ahora, dentro de las tendencias futuras en la ingeniería petrolera, hay una cuestión bien importante, ¿no? De acuerdo al Foro Económico Mundial, en su reporte del año 2020 en plena pandemia, nos dice que producto de esta aceleración en materia de tecnologías que se tuvo durante la pandemia, el 14.2% de todos los empleos que se tienen en su totalidad están en riesgo de ser desplazados. ¿Por qué? Porque existen tecnologías en adopción en la industria y eso justamente es lo que va o está requiriendo ya la industria petrolera a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? Porque son precisamente tecnologías en adopción y requieren gente que ya conozca o que pueda aportar a las empresas para continuar con lo que es el desarrollo de este tipo de tendencias que se tienen actualmente. Nos piden entonces que prácticamente el 93% requiere que conozcan cuestiones de Internet de las cosas, el 87% procesamiento de texto, de imagen y voz, el 86% cómputo en la nube, el 79% la impresión y modelado en 3D y 4D, y el 71% realidad virtual y realidad aumentada. Todas estas materias pudieran parecer ajenas, digamos, a lo que es la parte de la ingeniería petrolera, pero cada vez entonces están también saliendo nuevas incorporaciones, es decir, eventualmente se van a tener que incorporar estos tópicos dentro de lo que es la parte de los programas educativos. Y no solo eso, sino que las personas que ya hayamos egresado, tenemos que comenzar entonces a capacitarnos en estos tópicos para poder continuar siendo competentes y no estar justamente en este 14.2% de riesgo de ser desplazados. ¿Por qué? Porque precisamente la tecnología va a permitir sustituir ciertas actividades muy puntuales, ¿no? No todo, pero sí entonces va a requerir que adoptemos otro tipo de tecnologías y que éstas se incorporen justamente para el desarrollo profesional que se tiene, ¿no? De esta misma forma, también se van a requerir ciertas habilidades emergentes para que los recién egresados en general puedan justamente incorporarse de mejor forma en los primeros empleos, en lo que son pasantías, para poder entrar en esta parte de las empresas, ¿no? Piden aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan la capacidad de poder aprender también por su cuenta, ¿no? No solamente a través de un proceso formativo, sino que también tengan la capacidad de ver webinars, de ver algunos cursos en línea que existen a nivel internacional, una gran cantidad a nivel nacional, y justamente que se mantengan actualizados. Diseño de tecnología y programación, todo lo que es programas de cómputo para poder incorporarlos a las rutinas continuas que se van a tener. Liderazgo e influencia social, y esto quiere decir justamente que tengan la capacidad de manejar y de controlar grupos nutridos de trabajo, ¿no? También para generar una interrelación entre lo que es la parte de los pares técnicos y que se pueda conformar grupos mucho más sólidos en términos de las estrategias productivas que se tengan en las empresas, ¿no? Cuestiones de inteligencia emocional, que eso también es una cuestión que se tiene actualmente mucho producto de la pandemia. ¿Por qué? Porque, bueno, pues se requiere capacidad para poder enfrentar situaciones de un alto nivel de estrés, de un alto nivel de responsabilidad y que se tenga la capacidad de poder desarrollar todas y cada una de las soluciones requeridas, ¿no? Justamente. Creatividad, originalidad e iniciativa, también monitoreo y control a distancia. Actualmente ya existen una serie de puestos remotos que lo que piden es que los ingenieros petroleros que se dedican a esta cuestión, pues estén visualizando en una pantalla en tiempo real todos y cada uno de los parámetros y puedan justamente realizar anotaciones o realizar llamados de atención para que se puedan modificar las condiciones bajo las cuales se está trabajando, ¿no? Tenemos también análisis de sistemas y evaluación y resolución de problemas complejos que comentamos anteriormente. Toda esta
bagaje de cosas que nosotros tenemos justamente dentro de las tendencias futuras en la ingeniería petrolera, permiten entonces construir una propuesta que menciono, es únicamente una propuesta, no digo que tendría que ser así, de una forma, pero sí permite construir entonces una propuesta en donde ahora los programas y los planes de estudio tendrían que entonces comenzar a incorporar algunas cuestiones adicionales a las tradicionales de perforación, de producción de yacimientos que ya se tienen, ¿no? Como cuáles, explotación de yacimientos geotérmicos, ciencia de datos, Internet de las cosas, de la mano de control y automatización, uso y secuestro de CO2 al propósito de cuestiones de sostenibilidad y transición energética, inteligencia artificial, cómo es que esto se va de la mano, ¿no? Aprovechando que ahorita actualmente ya está muy en boga lo que es la parte de los chatbots que se tienen a diferentes escalas para la incorporación de documentos, creación de imágenes, etcétera. Pero entonces, ¿cómo nos podemos hacer de una inteligencia artificial que podamos justamente aplicar y que ya en la actualidad ya hay varias empresas a nivel internacional que justamente toman lo que es la recolección de datos de diversas empresas, de diversos campos, para poder apoyar en lo que es la parte de la resolución de problemas y proponer justamente algunos esquemas que hay que entrenar justamente mediante la alimentación de datos. Modelado en 3D y 4D, temas de realidad virtual, que cada vez es un hecho, digo, a falta justamente también de estas cuestiones de desarrollo en campo, ¿no? De lo que es capacitación en campo, pues también se ha ido conformando una mayor cantidad de cuestiones de modelado en 3D y 4D, ingeniería y sistemas sustentables, almacenamiento y conversión de energía solar, y también retomando todo lo que son estas tendencias a nivel nacional e internacional de lo que son perforación en aguas profundas, yacimientos no convencionales y cuestiones de aseguramiento de flujo en el área de perforación, yacimientos y producción, ¿no? Esto, como comento, es una propuesta justamente de lo que más o menos debería de ir incluyendo en esta cuestión un programa de estudio, ¿no? Pero no necesariamente significa que tiene que ser así para que sea exitoso, ¿no? Pero sí una propuesta para que se pueda llevar a considerar y se pueda aterrizar de mejor forma. Bien, a este respecto, entonces, hay una cuestión bien importante, ¿no? Y bueno, pues voy a comentar justo sobre la marcha de este video, ¿no? Eh, ¿Qué es justamente lo que se espera en un momento dado de lo que es el futuro, ¿no? De la industria petrolera. El futuro de la industria petrolera busca justamente gente que se pueda enfocar en lo que es la parte de la transformación de la industria, poder reinventar lo que son la parte de los temas de realidad, ¿no? ¿Y esto cómo? Bueno, pues hay diferentes formas, ¿no? Convertirse en CEO de alguna de las más de 300 empresas de servicio, como las que estamos aquí mostrando, ¿no? Que es una realidad cada vez más que los ingenieros petroleros y los ingenieros geocientistas están enfocándose en esta. Alguna de las empresas operadoras que actualmente existen y que también, bueno, pues cada vez van incorporando una mayor cantidad de talento nacional en lo que es el desarrollo, ¿no? De las empresas, o incluso como alguno de los 159 puestos directivos en lo que es la parte del gobierno, ¿no? Y bueno, justamente pues en temas de directores, subdirectores, actualmente el secretario de Energía simplemente es ingeniero petrolero, ¿no? Y entonces, todas estas partes, ¿qué es lo que nos permiten ver? Que existe justamente un futuro para poder dejar entonces un legado, ¿no? Y este legado va a depender directamente de lo que nosotros podamos llegar a construir en lo que es el futuro. El futuro, en términos de trabajo, de lo que es gobierno, empresas de servicio, compañías operadoras, proyectos independientes. Y la primera cuestión o la primera situación fundamental para poder ingresar a una oportunidad de trabajo actualmente es justamente tener inglés. O sea, eso es un elemento fundamental. Las empresas actualmente de servicio y las empresas operadoras que llegan a tener adquisición de capital humano, principalmente las de servicio, son las que están ahorita acomodando mayor cantidad de egresados. Lejos de fijarse en lo que es la parte de la escuela, que sí puede llegar a marcar en un momento dado el tema de conocimientos, que esa es otra cuestión adicional, se enfocan en primer lugar en cuáles son las habilidades blandas que tiene el aspirante que tiene, ¿no? O sea, si quiere entonces comenzar a entrar, necesita tener un buen dominio de inglés y necesita tener un buen dominio de comunicación, ¿no? Amén justamente de los conocimientos, pero no necesariamente van a llegar y preguntar cuál es
la escuela de donde vienen justamente los estudiantes, ¿no? Y esa es un área de oportunidad bien interesante. ¿Por qué? Porque hay una cantidad importante de plazas que se ofrecen en términos de desarrollo de servicios sociales, de lo que son prácticas profesionales y que posteriormente pues permiten ya la incorporación de todos estos estudiantes ya a un mercado laboral, ¿no? Ahora también se tienen otro tipo de temas en cuestiones de estudio, realizar especialidades, realizar maestrías, realizar doctorados, y esto va de la mano justamente de cuestiones de becas económicas que se tienen, ¿no? Que actualmente reparte lo que es el CONACYT, ¿no? También en términos de investigación, el Instituto Mexicano del Petróleo, los centros CONACYT, el CINVESTAB, están desarrollando justamente investigación en esta parte, que son otros tipos de perfiles, que no necesariamente tienen que ser malo que un ingeniero petrolero se dedique a esto, pero sí tiene que ser una de las opciones que se puedan llegar a considerar en un momento dado para esto, ¿no? Y la otra, pues emigrar justamente también a países como Australia y Canadá que están generando procesos de reclutamiento continuo prácticamente cada 6 meses a través de diferentes agencias en conjunción con la embajada, donde también, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, generan becas para que se puedan ir a estudiar los estudiantes allá, ¿no? Pero una vez más, lo fundamental aquí que se está requiriendo es lo que es la parte del inglés, ¿no? Para poder llevar a cabo algún desarrollo de este tipo de opciones que se están mostrando, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues qué opciones entonces tengo para mi futuro si yo me quisiera dedicar a cuestiones de estar estudiando, ¿no? Se puede desarrollar una especialidad de 1 año, se pueden desarrollar programas de maestría de 2 años o se pueden llevar a cabo algún programa de doctorado de 5 años en esta parte, ¿no? Hay maestría en ciencias de la tierra, doctorados en ciencias de la tierra, maestrías en ingeniería en gas y petróleo, maestría en gestión de la industria petrolera, en exploración y explotación de recursos naturales, en economía de los hidrocarburos, en ingeniería en hidrocarburos y sus energéticos asociados, por mencionar algunas, ¿no? Y aquí viene entonces la primera parte, ¿no? De decir, oye, yo me debería entonces, saliendo como recién egresado, de incorporar ya un programa de maestría para abrir mis posibilidades. La respuesta es depende de lo que se esté buscando. Si se gusta profesionalizar, tener una mayor cantidad de elementos justamente para poder hacer frente a los retos de la industria petrolera y existe la posibilidad o la necesidad también, por qué no decirlo, de tener un ingreso económico, puede ser una buena opción. Máxime que la gran mayoría de estos programas de maestría se puede optar por una beca y aproximadamente estamos hablando de 14,000 pesos, 15,000 pesos, que puede ser justamente el promedio que varias de las empresas ahorita están pagando para los ingenieros de recién egreso, ¿no? Entonces, esta puede ser una de las primeras formas, digamos, de incorporarse o de dar continuidad justamente al proceso. Ahora, no todo está cerrado justamente a desarrollarse en lo que es la parte del futuro, ¿no? De la industria petrolera. También existen otras áreas como lo que es la parte de finanzas, de administración, de seguridad y de energías renovables, que tienen una lista importante de lo que es la cuestión de especialidades, de lo que es la parte de maestrías como las que estoy mostrando justamente en pantalla, que nos permiten entonces ver justamente que se pueden diversificar lo que es la parte de los ingenieros petroleros en muchas formas, ¿no? Cuestiones financieras, cuestiones de ciencias económicas, ¿no? Actualmente existen varios ingenieros petroleros que trabajan en compañías de seguro, que trabajan en financieras, que trabajan en lo que es cuestiones de consultoría para poder definir estrategias a futuro, en lo que es la parte de administración, en las maestrías en administración, de gestión de ingeniería, de proyectos, que es un área fundamental en la dirección de las empresas, ¿no? Y también en la cuestión de seguridad y protección al medio ambiente, que se tiene, bueno, pues precisamente en términos de lo que es la parte de plataformas y de instalaciones industriales, ¿no? Tenemos cuestiones de energías renovables, también esa es un área que apenas es emergente, yo le llamaría de esta forma. ¿Por qué? Porque apenas las compañías petroleras pues están justamente sufriendo este proceso de transición, ¿no? Varias de ellas ya no buscan denominarse como empresas de hidrocarburos, sino como empresas de energía, incorporando algunas cuestiones sobre todo de energías renovables, etcétera. Pero pues justamente existe también esta parte de las hojas de ruta y de los programas de transición energética y aquí justamente hay un área de oportunidad muy importante. ¿Por qué? Porque un ingeniero petrolero
conoce toda la cadena del sector hidrocarburos y que de pronto incorpora conocimientos de energías renovables, procesos de sostenibilidad, va a permitir a estas compañías justamente sobrellevar o llevar de una forma mucho más transitable todos estos procesos de cambio que actualmente se están desarrollando a nivel nacional e internacional, ¿no? Esos justamente podrían ser más opciones que nosotros tenemos en términos de lo que es la parte del futuro, ¿no? Y que va justamente de la mano de esta cuestión de estudiar, ¿no? Y bueno, en términos ya de lo que es, para ir cerrando un poquito esta intervención y poder ir tomando algunas experiencias justamente de lo que es esta charla, podemos comentar justamente que en los últimos años, pues la matrícula en ingeniería petrolera ha ido sufriendo altibajos, ¿no? Y se aprecia que más o menos una matrícula estándar que se va a seguir teniendo va a rondar de los 7,000 a los 9,000 estudiantes con un porcentaje de conclusión de créditos del 80%. Se ha mantenido muy estable en los últimos años y se espera que entonces se esté teniendo de manera anual una incorporación de 1,200 estudiantes más o menos al mercado, ¿no? Y bueno, pues considerando también los retos futuros que se tienen, pues es una excelente área de interés en este momento. ¿Para qué? Para que los recién egresados puedan diversificarse y puedan especializarse en estos temas que se está teniendo. ¿Para qué? Para poder hacer frente a todos los desarrollos y a todos los retos que se van a sobrellevar justamente en un futuro con la incorporación de estas nuevas tecnologías que comenté anteriormente, ¿no? Y por último, bueno, pues que se debe considerar realizar una difusión más extensa de esta situación. ¿Por qué? Porque actualmente el panorama pudiera parecer muy desolador, ¿no? En términos de que no hay trabajo, de que no hay oportunidades. La realidad es de que sí las hay, pero se requieren un poco más de habilidades en términos del idioma, por ejemplo, para poder aspirar justamente a ellas, ¿no? Ya no es aquellos tiempos en donde únicamente por el simple hecho de ser egresado de ingeniería petrolera o de geociencias en términos generales, pues ya era contratado inmediatamente por una compañía, ¿no? Sino que ahora pues ya requieren de otro tipo de capacidades, habilidades y sólidas bases en lo que es la parte de matemáticas, física e ingeniería para que se puedan incorporar a lo que es la parte del mercado internacional, ¿no? Y bueno, pues me gustaría cerrar esta primera intervención y comenzar a lo mejor una plática, una charla al respecto de algunas preguntas que se tengan con esta pequeña frase, ¿no? De Lázaro Cárdenas del Río, que dice que el petróleo es el futuro y nosotros somos los que lo construimos, ¿no? En términos de que lo que se comience a desarrollar en este momento va a comenzar a impactar justamente el futuro para todos y cada uno de los estudiantes que ahorita se estén interesados justamente en tener mayores oportunidades para poder incorporarse al mercado laboral, ¿no? Y bueno, pues esto yo les agradezco esta primera intervención y quedo atento para que podamos comentar un poquito más al respecto de algunas preguntas que se puedan ir teniendo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, tenemos gente conectada. Les recordamos, si tienen alguna pregunta, comentario, por favor, compártanlo ya sea en la bandeja de chat de Q&A o pueden levantar la mano para que abramos el micrófono. También a la gente que está conectada en Facebook, les invitamos a que compartan sus preguntas, sus comentarios a través del chat que está habilitado en la transmisión en vivo. Eh, Vamos a dar un par de minutitos a ver si llegan algunas preguntas. Muchísimas gracias, Carlos, por este tema, por compartirnos estas experiencias. Y a ver, parece que llegó una. Bueno, mientras se animan a hacer alguna pregunta, Carlos, no sé si te gustaría agregar algo más.
alguna invitación, igual que para aprovechar este espacio de parte del colegio. Sí, pues existen muchos elementos, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante que hay que tener en cuenta en lo que es el desarrollo profesional de los estudiantes, ¿no? Y lo comento justamente porque en su momento, cuando yo egresé, por ejemplo, sí había varias oportunidades, ¿no? Y sobre todo vino a los 2, 3 años un despido masivo de muchos de los que entonces eran mis compañeros y de mucha gente, pero pues la industria petrolera justamente se ha caracterizado por este tipo de altibajos, ¿no? En la medida en la cual se tenga una mayor cantidad de elementos justamente para poder desarrollarse, para que podamos cambiar justamente incluso en un momento dado de opciones, pues nos va a permitir a nosotros tener una mayor estabilidad y tener una mayor tranquilidad en estos términos para poder ir incorporando nuevas formas, ¿no? Justamente a nuestro desarrollo profesional. Yo creo que lo más fundamental, sobre todo cuando se acercan jóvenes recién egresados que buscan contratarse y que me dicen, es que no puedo encontrar trabajo, yo siempre lo primero que volteo y que les digo es, vale la pena incluso tomar en la medida de lo posible cursos, ¿no? De un año, año y medio de especialización para poder cursar, ¿no? El inglés o dicen, oye, es que a lo mejor mis posibilidades no me lo permitieron en su momento. Yo les digo, bueno, pues tomen en su momento una especialidad, una maestría de esa beca, tomen una parte para poder especializarse y a la conclusión de la maestría, pues puedan tener una mayor cantidad de oportunidades para que se puedan desarrollar, ¿no? Yo creo que ese sería el mensaje, ¿no? De que no nos cerremos, no nos encasillemos a esta parte, de que únicamente ya con la licenciatura yo debería de tener, ¿no? Y ojo, hay muchas personas que sí pueden hacer esta transición, ¿no? Son las menos, pero ahí también justamente en función de la cantidad de habilidades blandas, de cuestiones que nosotros tengamos que ofrecer a las compañías, pues también se va a ir incrementando sustantivamente las propuestas económicas como recién egresados que se tengan. Pueden ir más o menos rondando los primeros salarios que se tengan del orden de los 15,000 pesos hasta casos que llegan a los 50,000 pesos como recién egresados. Oye, ¿de qué va a depender esto, Carlos? Del promedio, de los exámenes de aptitudes, del inglés o del idioma que se tenga, ¿no? Y de la facilidad que se tenga para poder interrelacionarse con las personas, que eso es algo bien interesante. En términos de lo que es la parte de la pandemia, cambió mucho la dinámica de los jóvenes que ahorita están recién egresando. Varios de ellos buscan justamente una comunicación más a través de un chat, a través de un WhatsApp, a través de otros medios electrónicos que no necesariamente requieran la comunicación de manera personal, ¿no? Pero hay ocasiones en las que sí se tiene que tener justamente esa comunicación, no es evitable de todas formas, y sí es muy conveniente que se pueda tener este tipo de elementos para que se puedan tener una mayor cantidad de oportunidades para poder desarrollar profesionalmente todas sus habilidades, ¿no? Y repito, si hay empresas, si hay compañías, y yo creo que los mejores espacios justamente para poder buscar este tipo de oportunidades es, por ejemplo, en el Congreso Mexicano del Petróleo, sin necesidad de ir. Hay un catálogo bien interesante de empresas, ¿no? Que prestan precisamente servicios a la industria petrolera nacional. Y bueno, pues hay que buscar y acercarse justamente al Departamento de Recursos Humanos para ver cuáles son las opciones laborales que se tienen, ¿no? Algunas pedirán requisitos de alguna cuestión de experiencia, que bueno, ese es un punto también bien importante que me gustaría tocar. Y otras, bueno, pues no van a requerirlo eso, ¿no? Ahora, también esa es una cuestión bien interesante, ¿no? El tema de la experiencia. Varias empresas piden al menos un año de experiencia para poder incorporarse a sus filas y la pregunta de entrada es, oye, ¿yo cómo voy a poder obtener esa experiencia laboral o esa experiencia profesional si no puedo ni siquiera conseguir mi primer empleo como recién egresado? La respuesta está precisamente en que estas empresas muchas veces consideran ese año de experiencia en términos de lo realizado en servicio social y de lo realizado en prácticas profesionales. Esos son 6 meses de uno y 6 meses del otro. A veces pueden hacer hasta un año de lo que son prácticas profesionales. Y hay una gran cantidad de empresas que buscan justamente incorporar a sus filas para realizar estas prácticas profesionales a lo que son estos recién egresados, ¿no? De ahí surge una importante oportunidad. ¿Por qué? Porque
Estas prácticas profesionales les permite a las empresas conocerlos, ¿no? Saber quiénes son ustedes, saber cuáles son sus habilidades, saber qué es lo que ustedes tienen para ofrecer y eso les permite a ustedes también poder darse a conocer, ¿no? Entonces, ya es una forma mucho más familiar en donde dicen, bueno, esta persona tiene estas capacidades, tiene estas habilidades, me interesa su perfil, vamos entonces a buscar alguna opción laboral para que mientras esté terminando esto o al término de sus prácticas, se incorpore porque ya es un elemento fundamental en el quehacer que yo estoy desarrollando. Eso porque también es una parte fundamental para que se pueda desarrollar justamente y tener una mayor cantidad de oportunidades, ¿no? No quedarnos también un poquito detenidos, ¿no? Y si a lo mejor en la primera empresa no tuve oportunidad, bueno, pues puedo ver a lo mejor alguna segunda estancia profesional que en un momento dado me permita dar a conocer esta parte, ¿no? Ese sería también un mensaje ahí adicional que creo que me gustaría también comentarlo, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Mira, tenemos un par de preguntas. Eh, Mira, nos preguntan en Facebook, ¿qué consideras que es lo que las nuevas generaciones pueden aportar a la industria? Yo creo que el dinamismo que se tiene para las nuevas tecnologías y la adopción. Me explico. Si bien es cierto, por ejemplo, ya a partir de las generaciones que crecimos en los años 90, ya existe una incorporación de lo que es la parte de la transición digital o analógica a la digital, pues ese podría ser como el primer punto de entrada. Pero ahorita ya prácticamente, pues todos los estudiantes que ya ingresan a un nivel superior o que ya están en una universidad, pues ya traen una adopción muy fuerte de lo que es la cuestión de manejo de redes sociales, de lo que es trabajo colaborativo, incluso en línea, que es lo que vemos de Internet de las cosas también, del manejo de la nube, de repositorios digitales, etcétera. Y entonces, yo lo que veo que es la principal aportación que se tiene aquí es cómo todo lo que las nuevas generaciones van conociendo, los que ya estamos justamente ya con algunos, en algún proceso, ya en alguna empresa o ya nos estamos desarrollando en nuestro quehacer profesional, podemos incorporarlo. Yo, por ejemplo, he tenido muy buenas experiencias con gente en donde yo les planteo un problema y ellos proponen desde su punto de vista tecnológico cuál sería una forma de poder solucionar ese problema o esa situación que yo tengo. Yo pienso que ese es el principal elemento, ¿no? La innovación y la inquietud que tienen de poder crear cosas nuevas, ¿no? A lo mejor lo que es el tránsito del desarrollo profesional no permite que uno como profesionista se pueda mantener actualizado a lo mejor en temas tecnológicos, sí, a lo mejor técnicos, pero no tecnológicos, y ese match o ese clic es lo que considero que es el principal aporte que pueden llegar a tener, ¿no? Amén también de la inquietud y de las ganas de querer hacer cosas nuevas o de la incorporación de lo que ellos van viendo en otras áreas, ¿no? Para decir, oye, ¿por qué no hacemos esto si esto es algo muy común que nosotros vemos en la vida real, ¿no? Ese yo creo que sería el principal, Antonio. Perfecto, gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta también en Facebook de Lisette Rodríguez, quien dice, menciona acerca de las maestrías y otras áreas de estudio después de terminar la licenciatura. De acuerdo al panorama que estamos viendo, ¿cuál sería su recomendación para estudiar posteriormente? Yo diría dos opciones. La primera, que creo que es la que tiene más proyección a futuro, desde luego creo que es la más complicada de esto porque necesita varios elementos, pero definitivamente yo buscaría voltear a ver hacia el extranjero. Hay una gran cantidad todavía de becas que no necesariamente son becas nacionales, sino que pagan lo que son las embajadas, son becas internacionales que existen para irse a Gran Bretaña, para irse incluso a Arabia, para irse a países como Australia, a países como Canadá, y son becas que se otorgan justamente a extranjeros, o sea, están enfocadas justamente en extranjeros como nosotros para que vayamos a estudiar ahí. Esa sería la primera opción, ¿no? Revisar cuál es la lista de becas, cuáles son las instituciones y qué es en lo que se especializa. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, a lo mejor si yo me voy a lo que es la parte de Australia, pues a lo mejor ahí están especializados en lo que es la parte de producción en aguas profundas. Entonces vale la pena que yo busque ahí especializarme en esa área, ¿no? A lo mejor no tanto en si tienen un área de yacimientos o de perforación, pero hay que ver justamente cuál es su área principal y para esto pues hay que buscar un poquito de esto.
Ahora, si ya vamos a lo que es la parte de las nacionales, yo diría de entrada que busquen lo que son los programas educativos gratuitos en términos de que, por ejemplo, ya las maestrías en la UNAM, en el Politécnico, en algunos tecnológicos, son gratis. Gratis en términos de que no se requiere pagar ni una colegiatura ni una inscripción para poder incorporarse. No porque sean malas justamente estas maestrías en las cuales se paga para poder cursar, pero pues lo que estamos buscando es que se adquieran conocimientos y tienen un enfoque mucho más de desarrollo, digamos, de las capacidades de los estudiantes. También está el Instituto Mexicano del Petróleo, que ofrece áreas de lo que es la parte experimental y lo que es la parte teórica. Y yo diría que esas serían como principalmente las formas, ¿no? Habría que ver los procesos eh, las convocatorias para que se puedan incorporar estos programas, pero más o menos estamos hablando que en enero, más o menos febrero, están saliendo prácticamente todas las convocatorias para poder incorporarse en agosto. Entonces hay que estar muy atentos de todas y cada uno, hay que entrar en las páginas, algunas piden promedio, al menos de 8, otras no piden promedio, entonces hay que ver justamente todas estas cuestiones que a nosotros nos interesan. Y ahora, lo que es también bien interesante es que cuando se incorpora en un programa de maestría, busquen ustedes un tutor o busquen ustedes un mentor que se encuentre relacionado en la industria. ¿Por qué? Porque también ahí esa es otra oportunidad para poder irse de la mano. Si su mentor está viendo que están dando resultados en su investigación, en su desarrollo tecnológico y él también está dentro de sus capacidades, poder incorporarlo a proyectos, pues también van a tener otra opción para poder continuar con su desarrollo profesional y su desarrollo personal, ¿no? Y esa inquietud de poder acercarse con la gente, con los investigadores, usted qué está haciendo, qué está desarrollando, esto a lo mejor me llama más la atención, esto no, etcétera, eso permite un área de oportunidades inmensas, ¿no? Tengo casos, por ejemplo, de gente que en su momento estudió la licenciatura, después estudió una maestría y ahorita pues está estudiando doctorados en el extranjero o ya fue contratado por compañías en el extranjero, ¿no? ¿Pero por qué? Porque pues sus programas de maestría, de doctorado, les permitieron generar artículos, irse al extranjero, darse a conocer y allá fue donde los capturaron. O sea, siempre tener la mayor cantidad de exposición, la mayor cantidad de formas de poder darse a conocer y de poder tener relaciones profesionales, interpersonales con otros profesionistas, definitivamente creo yo que es uno de los elementos fundamentales para poder tener mayores posibilidades para poder incorporarse al mercado profesional que actualmente nosotros tenemos. Perfecto, gracias, Carlos. Y tenemos una última pregunta, igual en Facebook. Dice, ¿crees que si me especializo en algo con el tema de la transición de las empresas a empresas de empresas petroleras, empresas de energía, pueda ser riesgoso para mí? Es decir, si me especializo en algo para la industria petrolera exclusivamente, ¿me podría perjudicar en el futuro? A ver, aquí hay algo que hay que tener muy en cuenta. Apenas de todas las compañías operadoras que actualmente están, se están comenzando a tener los primeros pasos hacia lo que es la construcción de las hojas de ruta, ¿no? Hacia procesos de transición energética. Entonces, aquí habría que ver una consultora, por ejemplo, que esté trabajando para decir, oye, ¿cuáles son las posibilidades o cuál es el mercado laboral o qué es lo que está buscando la especialización? Ahora, ser un ingeniero petrolero y tener una maestría en temas de seguridad industrial, en temas de sostenibilidad, en temas de ingeniería de yacimientos, etcétera, no marca como tal o de facto que yo ya me tenga que dedicar por siempre a eso. No, significa que yo tengo conocimientos extensos en un área, pero eso me puede permitir tener mayores elementos para poder ser un elemento valioso y poder proponer valor. A lo mejor de entrada yo no voy a hacer análisis ambientales, ni de sostenibilidad, ni hojas de ruta para descarbonización, pero sí es importante empezar a tomar cuenta de lo que son, de lo que está requiriendo, ¿no? Por ejemplo, yo también conozco a varios estudiantes que han decidido irse por esa área y ahorita, por ejemplo, están analizando temas de contaminación del agua, del subsuelo, etcétera. Pero en un futuro justamente que ahorita ya se está comenzando a desarrollar, pues entonces se va a requerir ingenieros petroleros que tengan experiencia en esas áreas. Hay que estar entonces también dándole un vistazo, por ejemplo, a cuestiones como LinkedIn, en donde ahí se ofrecen cuáles son la gama de los trabajos que están requiriendo actualmente. Y si hay, por ejemplo, empresas que están buscando
no necesariamente petroleras, pero hay empresas que están requiriendo de ingenieros con conocimientos, sistemas de sostenibilidad para creación de hojas de ruta de descarbonización, de reducción de emisiones, etcétera. Eso significa que pues yo también, si quiero poder entrar a esto, necesito comenzar a diversificar todo lo que es mi panorama, ¿no? Eso sería como la respuesta que, digamos, yo podría dar ahorita en el momento. Gracias. De acuerdo, Carlos. Muchísimas gracias. De momento, bueno, parece que ya no tenemos más preguntas. Pues antes de cerrar la sesión, quiero agradecerte igual al Colegio de Ingenieros por esta interesante charla y por haberte sumado también a esta edición, a esta tercera edición de Charlas Expertas. En verdad esperamos que para las siguientes ediciones podamos contar también con su valiosa participación. Ojalá incluso podamos hacerlo ya de manera presencial con alguna de las universidades de los estados que también nos apoyan con este programa. Agradecer también a los asistentes, a los que estuvieron a lo largo de la sesión, a los que nos compartieron sus preguntas. Pues cerrar invitándolos a que consulten las redes sociales de Ametsi para poder seguir en vivo las siguientes sesiones. La siguiente semana, de hecho, tenemos el cierre de este ciclo de charlas expertas. Será el viernes 10 de noviembre que tengamos el cierre, donde además haremos el anuncio de otro programa que estamos preparando en la METSI, igual enfocado en los estudiantes. Entonces esperamos poder contar con su asistencia. Carlos, nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecer el esfuerzo que Amexi está haciendo en conjunto con diversas secretarías de energía de los estados bueno, pues también igual reiterarme ahí si existe alguna duda para que a través de ustedes se pueda hacer llegar y poder también orientar justamente qué es la idea de este tipo de charlas a los estudiantes que así lo requieran, ¿no? Y agradecer también la invitación para poder sumarme a este esfuerzo y bueno, pues cuenten con nosotros para futuras ediciones. Muchísimas gracias a todos por su presencia y por su participación. Gracias, Carlos. Hasta luego, que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego. Hasta luego.